Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. La verdad que hemos disfrutado de un hermoso tiempo de alabanza, donde nunca demos por sentado la importancia y el privilegio de la alabanza. Que todos juntos podamos reunirnos a cantar con un mismo sentir a nuestro Dios es una de las cosas más lindas que puede experimentar la iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes una serie de pensamientos. Vamos a leer bastante la palabra. Sobre todo nos vamos a centrar en Juan 10. Así que bueno, le quiero pedir que prestemos atención. Me anoté algunas palabritas para empezar. Desobedientes, temerosas, desorientadas, indefensas, inofensivas, torpes y que necesitan guía. No me estoy refiriendo a nadie en especial, sino a las ovejitas. Ustedes saben que las ovejas tienen estas características. Son animales que generalmente son indefensos, no tienen medio de defensa, no son animales agresivos, tienen un carácter bastante especial y así son las ovejas, y quería que cuando hablemos de las ovejas nos miremos un poco a nosotros. Más de una vez nos hemos desorientado, más de una vez nos descarriamos, más de una vez no vamos por nuestro camino, más de una vez desobedecemos, más de una vez nos sentimos indefensos ante los grandes problemas de la vida, más de una vez sentimos miedo y más de una vez nos encontramos solos, y es por eso que necesitamos a un guía, necesitamos al buen pastor. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como el buen pastor de las ovejas. Jesús, en uno de sus viajes, descendiendo de una barca, va a ver a una multitud de personas, gracias Jesús, va a ver a una multitud de personas reunidas y dijo que tuvo compasión de ellas porque parecían ovejas que no tenían pastor. No usó ninguna de estas palabras que yo usé. No es que dijo que tenía compasión porque eran indefensas o porque estaban desorientadas, sino que era porque parecían ovejas sin pastor, ovejas que no tenían pastor. La figura del pastor es importantísima en la vida de las ovejas, porque la figura del pastor engloba todo lo que las ovejas necesitan para poder vivir. Esto es elemental. Las ovejas van a ver en su pastor alguien que las va a llevar por un lugar de provisión, por un lugar de protección. Van a ver en él a un proveedor, a un guía, y es por eso que va a ser una figura vital en la vida de las ovejas. En el corazón de la Biblia, nosotros vamos a encontrar en el libro de los Salmos, tal vez una de las perlas más conocidas, o que por lo menos más brilla para nosotros, que es el Salmo 23. ¿Alguien lo conoce? Bien. Y ahí vamos a poder encontrar y ver la figura de Dios como pastor. Y David conocía del tema, porque David obviamente era pastor, él sabía bien de lo que hablaba, sabía bien de todas las cosas que se refería a la figura del pastor, sabía de las tareas diarias, sabía de las cosas que necesitaban las ovejas, también sabía de los riesgos que a veces podía llegar al correr el pastor, pero también sabía la importancia de la cercanía y de la labor del pastor en la vida de las ovejas. Y va a escribir estas palabras que a veces parecen simples, pero en realidad son un reflejo de cómo David veía a Dios. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Él, en Dios, tenemos todo lo que necesitamos y más.
Me voy a detener un poquito en algunos versículos para que tal vez hay alguien que no lo conoce. Yo lo aprendí de memoria cuando era muy chico. Es uno de los pocos salmos que me conozco de memoria, pero es el más precioso porque en 6 versículos tenemos en Dios la figura de todo lo que necesitamos para poder vivir. Y en el versículo 1, cuando dice Jehová es mi pastor, no está hablando en forma colectiva o en forma grupal, sino que vas a decir Jehová es mi pastor. Lo va a decir con una pertenencia que supera la del grupo. No es que es nuestro pastor, pero él va a utilizar mi pastor. Nada me faltará. Esto lo vimos el domingo pasado y lo que está queriendo decir esa expresión nada me faltará es no tengo necesidad de nada más. Y estuve mirando versiones y la versión que más me impactaba era una que está en inglés, que va a decir que no necesito nada más, no deseo nada más, no quiero nada más. Todo está cubierto en Él. En el versículo 2, cuando habla de que nos va a llevar por lugares de pastos verdes y junto a aguas tranquilas, es porque en los paisajes semiáridos de Judea no abundaban tierras de pastoreo y los pastores tenían que muchas veces guiar a sus ovejas hasta el mejor lugar. Tenían que guiar a sus rebaños con los lugares con los mejores pastos, lejos de los cardos, a donde haya pastizales tiernos. El pastor sabía exactamente a dónde tenía que ir, sabía el riesgo que llevaba en mover a sus ovejas, pero las llevaba a un lugar donde el alimento era abundante y era fresco, donde había pastos verdes, donde las ovejas se podían alimentar. Y junto a aguas de reposo habla de un lugar tranquilo, donde hay una correntada de agua fresca, pero un lugar quieto, un lugar que no se mueve, porque muchas veces lo que le pasa a las ovejas es que, como ya les dije, no son de lo más avispado, pero muchas veces cuando ven pasar el agua o una correntada se pueden llegar a marear y tal vez se caen. En la quietud de las aguas es donde el pastor las lleva para que puedan refrescarse y beber. Recordemos la invitación que hizo el Señor Jesucristo en Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 3 es el que confronta nuestras fibras íntimas, confortará mi alma, le va a dar calma a mi corazón. La versión NTV dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Dios siempre es fiel a su nombre. Él es fiel y verdadero a lo que Él nos promete. Y en el versículo 4 nos encontramos con el versículo que tal vez más nos solemos identificar. Va a hablar acerca de la vara y del cayado, estos dos elementos que el pastor llevaba y que nos van a hablar de la disciplina y del cuidado. La vara era más que nada para poder proteger a las ovejas de las amenazas exteriores, pero también se podía llegar a usar para disciplinar. Y el cayado era el cayado es ese palo largo que tiene una curva en la punta, que era para poder rescatar a las ovejas porque se suelen meter en lugares que no deben. Me identifico mucho con ser una oveja en ese sentido. Y Dios me ha sacado. Protección y guía, disciplina y cuidado. Pero en el versículo 4 está el verso más utilizado en circunstancias difíciles. En los momentos más oscuros del corazón del hombre. Pero tenemos que saber que aunque la muerte esté cercana, aunque el panorama sea desolador, aunque nuestro corazón se quiebre, aunque el peligro esté al lado nuestro, aunque la muerte esté cercana a nosotros, no temeré mal alguno. No temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque el pastor va a acompañar a su oveja aún en el momento más difícil. No hay motivo para que mi corazón sea impaciente o para que yo me inquiete o para que tenga miedo o peor aún para que me desespere. ¿Por qué? No hay un solo motivo para que yo entre en desconfianza, porque Él va a estar con nosotros. El buen pastor va a estar con nosotros. Y la muerte para aquellos que creemos es solamente una sombra, porque no tiene efecto. La muerte para nosotros es solo un momento donde se va a abrir delante de nuestros ojos una eternidad junto con aquel que nos salvó, junto con el buen pastor. Por eso es que es solamente una sombra de la muerte y no nos afecta. No tiene verdadero efecto porque vamos a vivir una eternidad con el buen pastor que nos amó. Él nos liberó no solamente del poder del pecado, no solamente también del temor de la muerte, y el imperio de la muerte ya no tiene poder
sobre ninguno de nosotros. Y el versículo 5 va a hablar acerca de que se nos he preparado delante nuestro un banquete, un festín para nuestro disfrute en frente de aquellos de los que se burlaban, aquellos de los que no conocen al buen pastor. Y también va a mencionar la frase, unges mi cabeza con aceite. De esto encontré varias versiones, pero hay una versión que dice que los pastores a las ovejas les suelen poner aceite en la cabeza para protegerlo de insectos, de infecciones, de parásitos. También se utilizaba para aliviar las heridas en la cabeza de las ovejas. Pero el contexto inmediato del pasaje nos habla de un banquete y de una celebración. Y es costumbre que en las fiestas orientales el dueño de la casa le daba la bienvenida a los invitados, derramando sobre sus cabezas delicados perfumes y ungüentos. Y el versículo 6 es un pasaje que solemos regalar mucho, pero dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuánto? Todos los días de mi vida. Es una de las promesas más lindas. La versión NTV dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. La versión TLA dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Ese es mi pastor. Ese es el pastor en el cual yo pongo mi fe, mi confianza, el cual muchas veces me disciplina, el cual muchas veces me trae con el cayado, pero es el que se encarga de llevarme por buenos pastos. Y aún en el valle de sombra de muerte, o aún cuando mi corazón se encuentre conmovido, angustiado, triste, por el motivo que sea, Él está ahí para calmarme. Él está ahí para decirme, yo estoy siempre. Vamos a Juan capítulo 10, donde vamos a centrar toda nuestra atención, pero quería invertir estos minutos en poder pensar en Dios también como el pastor. Pero en Juan 10 van a estar las palabras del Señor Jesús, donde Él se va a mencionar a sí mismo como el buen pastor. Lo vamos a leer en Juan capítulo 10, vamos a leer unos versículos antes, vamos a empezar desde el versículo 9. Dice, Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estos son pasajes que vimos el domingo pasado. Pero ahora en el versículo 11 es donde va a mencionar estas palabras que les digo. Y va a decir, yo soy el buen pastor. No soy solamente la puerta. Esto creo que lo explicó también Marcos, pero generalmente los rediles estaban hechos con construcciones de piedra, donde las ovejas se metían, y la puerta era el mismo pastor que estaba sentado y que protegía la entrada y la salida de las ovejas. Él mismo era la puerta. Pero Jesús va a ir un poquito más y va a decir, porque podría ser tranquilamente un empleado, como vamos a ver, el que estaba en la puerta. Pero él va a decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús es el buen pastor y no es el asalariado. No es el empleado que recibe una paga, no es el que solamente hace lo que le corresponde, no es solamente el que se ocupa de que las ovejas sobrevivan, sino que Él se encarga del cuidado todos los días de las ovejas, no solamente para que sobrevivan, sino como leíamos en Juan de 10, no para que tengamos vida, sino para que tengamos vida ¿cómo? En abundancia. El pastor se ocupa de que vivamos vidas en abundancia. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿estoy consciente de que estoy en este redil bajo el cuidado del buen pastor? Ese es el contraste entre el buen pastor y el asalariado, el que recibe una paga. Las ovejas del asalariado no son suyas, solamente para él es un empleo, es un trabajo, pero para Jesús no es un trabajo, somos de Él, es un amor sacrificial.
Él ha pagado un gran precio para que nosotros podamos ser incluidos dentro de este redil. Es amor sacrificial, puro, eterno e inagotable. Esto se lo voy a leer, creo que no armé la diapositiva, pero en la experiencia de David como pastor, esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, cuando David le habla a Saúl, le dice, refiriéndose a sí mismo, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Y añadió David, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y el resto es historia. Es una de las historias más hermosas que encontramos en la Biblia. Pero el pastor no dudaba en poner su vida por el cuidado de las ovejas. Yo nunca me enfrenté con nada de lo que habla acá David, bien, porque no estoy en esas circunstancias. A lo sumo me enfrento a un colectivo todas las mañanas para subirme y no me pasa nada. Pero enfrentarse a un león o a un oso solamente para cuidar a las ovejas requería de valentía y de destreza, pero también a riesgo de poner en juego su vida con tal de proteger al rebaño. Vamos a leer un poquito más, estamos en Juan 10, vamos al versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le voy a poner un videíto. No sé si los chicos lo tienen preparado, porque si hay un videíto, mejor que mis palabras. Está en otro idioma, pero creo que lo vamos a entender. Estas son personas que no son el pastor y están llamando a las ovejas. Turistas, evidentemente. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Este video me emocionaba solo yo mientras lo miraba. ¿Por qué? Porque es hermoso esto. ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. No es un cliché, no es que el Señor dijo, che, voy a elegir esta figura. El Señor Jesús cuando habló de esto, está hablando primero porque los que los escuchaban sabían muy bien cómo era la labor del pastor y sabían muy bien el carácter de las ovejas. Yo no soy del campo y esto me emocionó, ¿sabe por qué? Porque las ovejas reconocen la voz del pastor y saben que a él deben buscarlo para alimento, para protección,
pero hay una relación de cercanía, de intimidad. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros en particular. Yo los conozco, algunos me conocen, pero les puedo asegurar que solamente vemos la superficie de cada uno, pero el Señor conoce el interior de cada uno de nosotros. Conoce qué es lo que nos duele, conoce qué es lo que nos lastima, conoce nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras victorias, nuestras derrotas, pero nos llama por nuestro nombre. Dios es un Dios especial y particular que trata con nosotros en forma especial. No somos un accidente, no somos una casualidad, tenemos que entender que somos eternamente y perfectamente amados por Él. Somos conocidos en detalle por el pastor. Y esto debería cambiar muchas cosas en nuestra vida, por empezar nuestra autoestima, por empezar nuestra forma de cómo vemos a la iglesia. Tendría que incluso cambiar la forma de cómo nos relacionamos entre nosotros, porque si nos damos cuenta que el que tenemos sentado al lado vale la vida del buen pastor, que la pone y la quita, nuestras relaciones entre nosotros serían distintas, porque nos veríamos con los ojos del pastor, aunque nos cueste. Pero la Biblia dice que las ovejas oyen su voz y atienden. Y la interpelación era inevitable. ¿Qué hago cuando oigo la voz del pastor? ¿Reconozco su autoridad? ¿Reconozco su señorío? Viste que las ovejas lo perseguían, creo que porque sabían que había después comida. Pero ¿reconozco que en Él hay alimento y provisión para mi vida? ¿Reconozco su pastorado o prefiero seguir mascando pasto sin que eso me interese, sin que eso me afecte? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. Es por eso que las ovejas tienen esta capacidad de no dejarse llevar por otras cosas, por otras voces, sino por el buen pastor. A otras ovejas también debo traer y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero fíjate que el versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El buen pastor no solamente que provee para sus ovejas, sino que da su vida. Por eso es que tenemos siempre, todo el mundo lo choquea la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo puso su vida por vos y por mí. Puso su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos pertenecer a este redil de ovejas. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Estas son palabras de Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Cristo puso su vida en la cruz del Calvario por vos y por mí, donde presentó un sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación es a todo el mundo. Era necesario que alguien pague el precio del pecado del hombre. Y vos y yo teníamos pecado. Es más, no solamente que lo teníamos, sino que estábamos enterrados en él. Efesios 2 dice que estábamos muertos a causa del pecado en nuestros delitos, en nuestra podredumbre. Era necesario que Cristo, el único capacitado para tal tarea, derrame en la cruz su sangre para el perdón de pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto no se podía arreglar con una charla, poniéndose de acuerdo, ¿cómo hacemos para solucionar el pecado de la humanidad? No, alguien tuvo que ir con el oprobio del pueblo, después de recibir muchísimos latigazos, después de que todos los cercanos a él se fueran, después de ser abandonado por sus discípulos que habían pasado tanto tiempo con él, él tuvo que afirmar su frente e ir a la cruz del Calvario sabiendo que iba a morir por vos y por mí. Y no solamente eso, iba a poner su vida en la cruz del Calvario aún sabiendo que muchos le darían la espalda. Ese es el verdadero amor del buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Primera Pedro 2:22, vamos a leerlo. Hablando acerca de Jesús, va a decir, Él nunca pecó y jamás se engañó a nadie.
No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y este es el pasaje más lindo, dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Al obispo dice en la versión 60 para los que están acostumbrados. Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Y tenemos que entender que la magnitud del pecado es algo terrible en nuestras vidas, porque a nosotros nos duele pecar. A nosotros nos produce cosas indeseables en la vida del Hijo de Dios, en la vida de las ovejas, y sin embargo Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Cargó con tus pecados y los míos, y aunque Él nunca mintió, ni maldijo a nadie, ni ofendió a nadie, llevó sobre sus hombros el pecado de los mentirosos, de aquellos que hablaban mal, de los que insultaban, de los asesinos, y lo hizo porque Él así quiso y porque nos amaba, y por sus heridas en la cruz nosotros pudimos ser sanados. Porque el buen pastor murió en la cruz, nosotros ahora podemos pertenecer a este redil donde somos ovejitas felices, porque Él nos salvó, porque Él pagó el precio. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Juan 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Las ovejas conocen al buen pastor, oyen su voz, creen en lo que el buen pastor dice, y está esta intimidad especial, donde el pastor invierte tiempo en sus ovejas, y donde el olor de las ovejas se le pega. Cristo está en medio nuestro. Y una evidencia de que somos ovejas es que podemos oír su voz, conocerle, pero por sobre todas las cosas, seguirle. Muchas veces tenemos que cuidarnos de vivir en la costumbre de la iglesia, en la mala costumbre de muchas veces, de que a veces hacemos las cosas porque las hacemos y no hacerlo porque vivimos en intimidad con el buen pastor. Muchas veces no disfrutamos de los cuidados en la intimidad del pastor y nos metemos en ritos religiosos que nada tienen que ver con la vida para la cual hemos sido rescatados. Debemos compartir tiempo con el pastor, seguirle, escuchar su voz, no solamente para decir, yo la reconozco, no, sino obedecer, que es lo que en ese momento el pastor nos está queriendo decir. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, es la acción que sigue, no es solamente escuchar la voz y ahí nomás reconocerla, sino que también hay una acción de obediencia. Pero fíjate que me quería detener un segundo en el versículo 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de tu mano. Estos pasajes siempre nos los enseñaron como seguridad de salvación, y nosotros podemos estar tranquilos que estamos seguros en sus manos por siempre. Siempre. No podemos ser arrebatados de su mano, la vida eterna es asegurada para siempre. Si de nosotros dependiera en algún punto esta cuestión, yo por lo menos lo echaría a perder. Porque imagínate si el Señor Jesús me dice, che, ocupate de esto, y no, seguramente me la mandaría y haría cosas que no debo. Por eso es que estamos en sus manos y al estar en Cristo somos salvados, somos resguardados. Él nos buscó, Él nos llamó, Él pagó el precio y en Cristo estamos para siempre, porque Él nos guarda de sus manos. Colosenses 3:3 dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos una seguridad de que estamos para siempre guardados en sus manos. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Demos gloria a Dios
por esa bendición de estar siempre en Él. ¿Avanzamos a la próxima? Sí, es esa. Cristo es el buen pastor que puso su vida por las ovejas, Juan 10:11. Hay otros pasajes que también lo mencionan. Por ejemplo, Hebreos 13:20 dice que Él es el gran pastor que fue sacado de entre los muertos. 1 Pedro 5:4 dice que Él es el príncipe de los pastores que vendrá otra vez. 1 Pedro 2:25 es el pasaje que leíamos. Dice que Él es el pastor y obispo de las ovejas. Quiero leer la última parábola y quiero que me preste atención, que voy a tardar unos minutitos más. No me quiero extender. Hay una historia que la saqué de unos apuntes de Spurgeon y se las voy a leer para no perderme. Dice: una tarde en el año 1861, cuando el general Garibaldi regresaba a su campamento, encontró a un pastor de Cerdeña lamentándose por la pérdida de una oveja de su rebaño. Garibaldi vino a su guardia y anunció su propósito de ayudar al pastor a buscar a la oveja. Y formó una gran expedición con linternas y muchos oficiales de viejas compañías se dedicaron, llenos de celo, a buscar a la oveja fugitiva. Pero no se halló la oveja y los soldados volvieron a sus lechos. La mañana siguiente, el asistente de Garibaldi, el general, le halló en cama profundamente dormido. Se sorprendió de esto, pues el general siempre se levantaba antes que nadie. El asistente salió sin hacer ruido y volvió al cabo de media hora. Garibaldi todavía dormía. Después de otra espera, el asistente le despertó. El general restregó sus ojos y el asistente los abrió con admiración cuando vio al famoso guerrero y general sacar de debajo de su manta a la oveja perdida. Y entregándosela al asistente, le ordenó devolverla al pastor. El general había vuelto a buscarla durante toda la noche hasta que la encontró. ¿Le suena familiar esto? Vamos a Lucas, capítulo 15. Vamos a leer la última parte de esta parábola. Lucas 15, versículo 1 al 7. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el Salmo 23 nosotros veíamos el carácter del pastor, de Jehová, de Dios como pastor. En Juan 10 vemos lo que hace el buen pastor, el sacrificio del buen pastor que pone su vida por sus ovejas y de que las va a llevar a casa cueste lo que cueste. Pero en este pedacito de Lucas 15 vemos el corazón del pastor. Vemos lo que el pastor está dispuesto a hacer por la oveja que se pierde. Y fíjense que habla de una escena donde hay 100 ovejas. ¿Bien? Son 100. Y se va a perder una. O sea, va a hacer el conteo, me imagino a la noche, 98, 99, falta una. Falta, no sé, le ponemos un nombre, falta Juanito. Hay que buscarlo. Falta una, y me imagino, viste, ahí comentando: che, pero están las 99, ¿qué hacemos? Las 99 están seguras en el redil. Tengo que ir a buscar a la oveja que falta. Tengo que invertir en tiempo en traerla de donde sea que esté. Y entonces lo primero que va a hacer es salir a buscarla. Se determina en su corazón el pastor a salir a buscarla porque las demás 99 ovejas están seguras en el redil. Están disfrutando del cuidado del pastor, pero a él le interesa la que se perdió. Las 99 están tranquilas, pero el corazón del pastor mueve a buscar aquella que falta, hasta encontrarla. No hay clima que lo impida, no hay noche oscura que no lo deje hacerlo, no hay ningún pasaje que lo evite, no hay titubeos en su mente. Está determinado a buscar esa oveja, no le importa la peligrosidad del camino, lo árido del paisaje, lo ríspido de las piedras, ni la largura, ni la oscuridad de la noche. Va a hacerlo hasta encontrar a la oveja perdida. Y cuando la ha encontrado, es lo que después pasaba,
la felicidad vuelve al corazón del pastor, porque esa ovejita que estuvo buscándolo durante toda la noche va a volver sobre los hombros del pastor. Donde el buen pastor no le va a echar en cara lo que pasó, no la va a hacer caminar como un castigo delante de él, sino que seguramente la oveja está herida, la va a cargar sobre sus hombros y la va a llevar de vuelta a casa. Así hace el buen pastor, que va en busca de las ovejas perdidas hasta que las haya. Y así también hoy Dios sigue buscando. Sigue buscando a esa oveja que todavía no está en el redil. Sigue buscando a esa oveja que se descarría. Sigue buscando a aquellas ovejas que no saben dónde está la vida en abundancia, no saben dónde está el pasto fresco, no saben dónde está el agua de reposo. Va a buscar a esa oveja que está enredada en las cosas de la vida y va a disponer el tiempo para hacerlo, porque para Él todas valen la pena. No hay ovejas negras, no hay ovejas especiales, todas son valoradas en especial por Él. No hay una sola oveja que no valga la pena, y es por eso que nosotros predicamos a Cristo. Porque cuando predicamos la cruz de Cristo está la posibilidad de que Él vaya a buscar esa oveja que hace meses que está buscando o hace años, para poder traerla de vuelta a casa, porque que no te quede ninguna duda que Él va a traer a todas, no va a dejar a ninguna afuera. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay una oveja perdida, Él va a ir a buscarla con amor, con paciencia, pero va a pedir que haya perdón de pecados. Tenemos que ver la cruz de Cristo y saber que nos tenemos que reconciliar. Tenemos que ver la cruz de Cristo y entender que Él puso su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él puso su vida como el buen pastor para pagar el precio por cada una de las ovejas. Y lo decía Gustavo hoy en la cena. Pero ¿saben qué es lo más lindo del Evangelio? Que creo que vamos a compartirlo todos. Es que nosotros no buscamos a Dios. Ni siquiera yo me puedo jactar con que me lo crucé o que me lo encontré. No, porque Él me buscó. Él me encontró. Él me agarró del lodo donde estaba, me puso en sus hombros y me llevó de vuelta a casa, de vuelta al redil. Eso es gracia. Eso es el mensaje del Evangelio y espero que hoy puedas encontrarte con el buen pastor que te está buscando. Hay un himno viejo que dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. Aunque estaba perdido, Él me encontró. Nadie puede quitarle las ovejas al buen pastor porque Él pagó el precio, Él pone su vida y Él las va a llevar a casa. El buen pastor no solo protege y cuida, no solo alimenta y apacienta, sino que también busca y halla, ama y salva. Vamos a orar mientras se va a preparar Josu con una canción especial. Padre del cielo, te damos gracias porque no sé qué haríamos sin vos. Padre, nuestras vidas sin la presencia del buen pastor serían un desorden, Padre. No sabríamos dónde alimentarnos, no sabríamos qué guía seguir. Padre, viviríamos vidas vacías, viviríamos desorientados. Padre, te damos gracias porque tú eres el pastor. Te damos gracias porque nada nos va a faltar cuando estemos contigo. Te damos gracias, Padre, porque aunque estemos en el valle de sombra de muerte, tú vas a estar con nosotros ahí y no vamos a estar solos y no vamos a tener por qué temer. Te damos gracias, Padre, porque la gracia y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Padre, pero gracias porque Cristo fue el buen pastor. Aquel que tuvo la autoridad para poner su vida cuando nadie pagaba el precio por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para que hoy tengamos una oportunidad de volver al redil, volver al cuidado del pastor, para vivir no solamente vidas comunes, no solamente sobrevivir, sino para que podamos tener vida en abundancia. Padre, gracias por Cristo, porque todo el mérito es de Él, porque no nos podemos jactar de nada, porque no lo hemos buscado, sino que Él, como el buen pastor, salió a buscarnos
a cada uno de nosotros para llevarnos a casa. Padre, te damos gracias. Bendice a todos los que estamos hoy aquí y a los que no pudieron venir. En el nombre de Jesús. Amén.